Herbert Richard Baumeister nació el 7 de abril de 1947 en Indianápolis, Indiana. Era un empresario bisexual, fetichista, sociópata, calculador, psicópata, metódico y asesino serial, que debido al lugar donde se encontraron sus víctimas y a su modus operandi, los medios lo llamaron el estrangulador de la Interestatal 70, aunque también es conocido como el estrangulador de Safe-A-Lot y también es conocido como Herbert el pervertido. Richard fue el mayor de 4 hijos. Su infancia era buena y regular como la de los demás niños. En la adolescencia empezó a mostrar un comportamiento antisocial. Además, disfrutaba jugar con animales muertos y solía orinar en los escritorios de los profesores. Varios compañeros dijeron que Richard tenía el fetiche de la urofilia, que viene siendo la excitación por el uso de la orina durante el sexo. Posteriormente, se le hizo una evaluación y se le diagnosticó esquizofrenia paranoide y trastorno de personalidad antisocial. Ya de adulto, tuvo trabajos en los cuales tenían una fuerte ética de trabajo, pero aún así, siguió mostrando un comportamiento cada vez más raro. En noviembre de 1971, se casó con Julie Sider, con la cual tuvo 2 críos, pero se desconocen las edades y los nombres de los hijos. En una entrevista posterior, su esposa Julie dijo que solo habían tenido relaciones sexuales 7 veces durante 25 años de matrimonio. Incluso señaló que en todo ese tiempo nunca vio a su esposo desnudo. Tiempo después, Richard fue internado en un hospital psiquiátrico y cuando salió, fundó la exitosa cadena de supermercados llamada Safe-A-Lot. Empezó con 2 supermercados en Indiana, convirtiéndose en una persona sumamente rica. Y en 1991, Richard compró una mansión a las afueras de la ciudad, en la cual viviría hasta su muerte. El estrangulador de la Interestatal 70 solía estrangular a sus víctimas y abandonar los cadáveres cerca de la carretera Interestatal 70, y las víctimas posteriores solía estrangularlas y sepultarlas en la parte trasera de su mansión. El 16 de junio de 1980 se encontró el cadáver de Michael Sean Petrie, de 15 años de edad. Era un homosexual que a pesar de su corta edad solía prostituirse. Se encontraba acostado boca abajo y semidesnudo, a un lado de un pequeño lago cerca de la Interestatal 70, y había sido estrangulado. El 21 de julio de 1982 se encontró el cadáver de Maurice Allen Taylor, de 22 años de edad. Era un homosexual que debido a su adicción al alcohol solía prostituirse, y se encontraba semidesnudo acostado boca abajo a un lado de la Interestatal 70 y había sido estrangulado. El 3 de octubre de 1982 se encontró el cadáver de Dalboy Lee Baker, de 14 años de edad. Era un homosexual que a pesar de que era menor de edad solía prostituirse y se encontraba acostado boca abajo y semidesnudo cerca de un río que está cerca de la Interestatal 70 y había sido estrangulado. El 5 de junio de 1983 se encontró el cadáver de Michael Andrew Riley, de 22 años de edad. Era un homosexual que solía prostituirse, se encontraba acostado boca abajo y semidesnudo. Estaba en una zona rural que está cerca de la Interestatal 70 y había sido estrangulado. El 7 de mayo de 1985 se encontró el cuerpo sin vida de Eric Allen Rutger, de 17 años de edad. Había sido estrangulado y se encontraba acostado boca abajo, sin camisa y tenía una marca de quemadura en el hombro izquierdo y estaba cerca de un río que está cerca de la Interestatal 70. El 15 de agosto de 1986 se encontró el cuerpo sin vida de Michael Allen Glenn, de 29 años de edad. Era un homosexual que solía prostituirse y había sido estrangulado, y se encontraba acostado boca abajo, vestido solamente con su ropa interior. Estaba en una zona rural que está cerca de la Interestatal 70. Su cuerpo pudo ser identificado 4 años después de su descubrimiento con la ayuda de huellas dactilares. El 17 de octubre de 1987 se encontró el cuerpo sin vida de James Boyd Robbins Jr., de 21 años de edad. Era un homosexual que solía prostituirse y había sido estrangulado, y se encontraba acostado boca abajo y desnudo en una zona rural que está cerca de la Interestatal 70.
El 12 de agosto de 1989 fue encontrado el cuerpo sin vida de Stephen Len Elliott, de 26 años de edad. Era un homosexual alcohólico que solía prostituirse y que había sido estrangulado, que se encontraba acostado boca abajo y vestido solamente con su ropa interior, y estaba en una zona rural que está cerca de la Interestatal 70. El 4 de agosto de 1990 se encontró el cadáver de Clay Russell Botman, de 32 años de edad. Era un enfermero homosexual que solía frecuentar bares locales de homosexuales. Su cuerpo estaba acostado boca abajo y se encontraba en una zanja que estaba cerca de la Interestatal 70 y había sido estrangulado. El 6 de septiembre de 1990 fue encontrado el cuerpo sin vida de Thomas Ray Clevenger Jr., de 18 años de edad. Era un homosexual que solía prostituirse y se encontraba acostado boca abajo y semidesnudo. Estaba cerca de una vía de tren abandonada que se encontraba cerca de la Interestatal 70 y había sido estrangulado. El 6 de agosto de 1991 se encontró el cadáver estrangulado de Otto Gary Becker, de 42 años de edad. Era un homosexual que solía prostituirse y se encontraba acostado boca abajo en una zona rural que está cerca de la Interestatal 70. El 6 de agosto de 1993 desapareció Ellen Lee Levenstein, de 27 años de edad. Su cuerpo nunca fue encontrado. Los agentes del FBI determinaron que el estrangulador de la Interestatal 70 lo había asesinado, ya que coincidía físicamente con las demás víctimas. Además, desapareció cerca de donde se habían desaparecido las demás víctimas. Y también era un homosexual que solía prostituirse en la misma zona local donde se prostituían las demás víctimas. El 8 de agosto de 1995 desapareció Jerry Williams Comer, de 34 años de edad. Su cuerpo nunca fue encontrado. El FBI confabuló esta desaparición y muerte con el estrangulador de la Interestatal 70, ya que encajaba en el perfil de las víctimas. El 24 de junio de 1996 encontraron los restos de John Lee Bayer, de 20 años de edad. Era un homosexual que solía prostituirse y había desaparecido el 28 de mayo de 1993. Sus restos estaban sepultados en la parte trasera de la mansión de Richard, y la autopsia reveló que había sido estrangulado. El 24 de junio de 1996 se encontraron los restos de Jeffrey Allen Jones, de 31 años de edad. Era un homosexual que solía prostituirse y había desaparecido el 6 de julio de 1993. Sus restos estaban sepultados en la parte trasera de la mansión de Richard. La autopsia reveló que había sido estrangulado. El 24 de junio de 1996 se encontraron los restos de Richard Douglas Hamilton Jr., de 20 años de edad. Era un homosexual que solía prostituirse y había desaparecido el 31 de julio de 1993. Sus restos estaban sepultados en la parte trasera de la mansión de Richard. La autopsia reveló que había sido estrangulado. El 24 de junio de 1996 se encontraron los restos de Manuel Reséndez, de 31 años de edad. Era un homosexual que solía prostituirse y había desaparecido el 6 de agosto de 1993. Sus restos estaban sepultados en la parte trasera de la mansión de Richard. La autopsia reveló que había sido estrangulado. El 25 de junio de 1996 se encontraron los restos de Stephen Sparling Hell, de 28 años de edad. Era un homosexual que solía prostituirse y había desaparecido el 1 de abril de 1994. Sus restos estaban sepultados en una parte arbolada de la residencia de Richard, y la autopsia reveló que había sido estrangulado. El 25 de junio de 1996 se encontraron los restos de Allen Wayne Brusser, de 28 años de edad. Era un homosexual que solía prostituirse y había desaparecido el 6 de junio de 1994. Sus restos estaban sepultados en una parte arbolada de la residencia de Richard, y la autopsia reveló que había sido estrangulado. El 25 de junio de 1996 se encontraron los restos de Roger Allen Goodlett, de 33 años de edad. Era un homosexual que solía prostituirse y había desaparecido el 22 de julio de 1994. Sus restos estaban sepultados en una parte arbolada de la residencia de Richard. La autopsia reveló que había sido estrangulado. El 25 de junio de 1996 se encontraron los restos de Michael Frederick Kern, de 45 años de edad. Era un homosexual que solía prostituirse y había desaparecido el 31 de marzo de 1995. Sus restos estaban sepultados en una parte arbolada de la residencia de Richard. La autopsia reveló que había sido estrangulado.
A finales de 1994, un varón llamó anónimamente a la policía, diciendo que un tipo llamado Brian Smart había asesinado a su amigo Roger Gottlieb, ya que él era la última persona con la cual se había ido del bar. Pero como para ustedes son solo maricones de mierda, por eso entiendo que no les importe un carajo. Pero esta vez anoté la placa del tipo, así que se las daré y espero que por lo menos lo investiguen. El FBI inmediatamente se dirigió a la casa de Richard, ya que el vehículo estaba registrado con el nombre de Richard Baumeister y colaboró con el interrogatorio. Pero tanto Richard como su esposa Julie se molestaron cuando el FBI quiso registrar la casa. Al día siguiente, Julie se asustó con el comportamiento errático y violento de su esposo. Debido al poder económico que tenía Richard, ni la policía ni el FBI podían obtener una orden de registro para su mansión. Hasta que después de 2 años, el FBI obtuvo la orden de registro autorizado por la corte. En ese momento, solo estaba Julie en la casa, así que dejó entrar a los agentes. Cuando se dirigieron a la parte trasera de la casa, notaron que había tierra removida y mandaron llamar a un equipo forense. Posteriormente, excavaron y encontraron restos óseos de 8 personas. 4 de ellos estaban en una zona abierta y los otros 4 estaban en una zona arbolada. Julie se asustó e inmediatamente solicitó el divorcio. En ese momento, se emitió una alerta pública y televisiva para arrestar a Richard, ya que era una persona peligrosa. Varias gente había visto la foto de Richard en las noticias y en ese momento Richard se encontraba en un parque público de Canadá. Cuando la gente gritó, "Es él, es el estrangulador", varias personas le llamaron a la policía y Richard corrió hasta una zona arbolada cerca de un lago para comerse un emparedado de mermelada de maní y escribir una nota de suicidio en la cual anotó la fecha del día presente, 3 de julio de 1996, y la nota decía: "Lamento haber estropeado el parque. Me siento mal por mi matrimonio jodido y mi negocio que pronto se irá a la ruina". Cuando la policía estuvo a punto de llegar donde se encontraba Richard, se escuchó un disparo. El estrangulador de la Interestatal 70 estaba muerto porque se había disparado en la cabeza. Suscríbete, dale me gusta y comparte el video por favor. Un abrazo, hasta pronto.